Comenzamos la sesión 45ª de nuestro curso de Teología Natural. Continuamos este tema de la simplicidad y otras características divinas. Como siempre iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Pues continuamos en esta sesión desarrollando el tema del bien y cómo Dios es bueno. Dios es lo sumamente bueno. Recordáis que nos habíamos quedado en la sesión anterior explicando un poco cómo Santo Tomás plantea el tema de lo bueno, la relación que tenía con el ente, cómo el ente es anterior desde el punto de vista de nuestro conocimiento, y teníamos que ver ahora, teníamos que ver el artículo 3, ¿es o no es bueno todo ser? Aquí de nuevo ya digo, tened siempre a mano la versión original, porque la pregunta es, parece que no todo ente es bueno. Lo bueno añade algo sobre el ente, etc. O sea, creo que ya os iré corrigiendo sobre la marcha, pero conviene repasarlo siempre con el texto latino. Bien, entonces, como Santo Tomás ha dicho que el bien añadía como la apetibilidad, el hecho de que lo buscaban todos, si podemos decir que es bueno todo ente, porque hay algunos entes que no son buscados por otros, y además toda una serie de objeciones bíblicas, pero fijaos que aquí la solución es sencillísima. Todo ente, en cuanto que es bueno. Fijaos de nuevo aquí en el original, como aparece con mucha más claridad. Omne ens, in quantum est ens, est bonum. O sea, fijaos, como siempre aparece el ente como participio de ser, y por tanto tú puedes decir que el ente es. El ente además es la participación lo que participa del ser. Entonces, todo ente, en cuanto es ente, es bueno. Todo ente, en cuanto ente, está en acto. Aquí es donde está la clave. Acordaos que en el ente estaba el aspecto de actualidad, el que le viene por la participación del ser, y el aspecto de potencialidad, que le venía por la esencia. Por eso dice que todo ente, en cuanto es ente, está en acto, y en cierto modo es perfecto, porque todo acto es cierta perfección. Lo perfecto tiene razón de apetecible y de bueno, como queda claro por lo que se ha dicho antes. Por lo tanto, se sigue que todo ente, en cuanto es de este tipo, en cuanto es ente, es bueno. Si os fijáis, aquí de nuevo Santo Tomás da una enorme importancia al tema del acto. En la participación, acordaos que algo participado nunca puede estar perfectamente en acto, pero sí es actualizado por esa perfección que se está participando. Por tanto, el ente, como es participación del ser, siempre tiene que tener algún aspecto de bondad. Por eso dice que todo ente, en cuanto ente, es bueno. Tampoco es que aquí en las objeciones, lo único, quizá la respuesta a la segunda objeción, dice que nos encontramos cosas que son, o sea, hay algunas cosas o personas que son malas, entonces no todo ente es bueno. Fijaos cómo responde Santo Tomás. Ningún ente se dice malo en cuanto es ente, sino en cuanto carece de cierto ser, como el hombre se dice malo en cuanto carece del ser de la virtud. Una persona que no tiene virtudes carece de una bondad, y el ojo se dice malo en cuanto carece de la agudeza visual. O sea que cuando tú hablas de cosas malas es porque les falta algo, pero en cuanto que son entes, en cuanto que son, en ese sentido son buenos. Hace luego algún detalle en torno respecto a la materia prima, que incluso dice que tiene alguna cierta entidad, aunque no pueda existir sin forma, y en ese sentido también tiene algún aspecto de bondad. Pero dice no tanto, más bien la materia prima como tendería hacia la forma, pero no que la misma materia prima en cuanto tal sea apetecible, ¿no? Lo que es apetecible es, lo que le da perfección, el aspecto más formal.
Bien, habla luego también, por ejemplo, de si esto se puede aplicar a los entes matemáticos y dice que es que ahí lo que sucede que estos son entidades abstractas. Entonces, si, según de qué lo que esté, según qué estés abstrayendo, se podrá decir una cosa u otra, pero concluye, por ejemplo, no es inconveniente que en algún ente, según la razón, no se dé el bien o la razón de bien, porque la razón de ente es previa a la razón de bien, como se ha dicho antes. Entonces, si tú estás abstrayendo, pues te quedas con una cosa que no existe en la realidad. Las realidades matemáticas en cuanto abstractas no existen en ese mundo platónico. Por tanto, ahí hablar de que son buenas o malas, pues tampoco tiene mucho sentido. Bien, aquí hemos visto un poco el texto latino porque ya veis que digamos, ayuda un poquitín mejor a perfilar las cosas. Luego otro artículo interesante, si el bien tiene razón de causa final. Aquí Santo Tomás va a relacionar el tema del bien con la finalidad. Hace una referencia un poco extraña aquí en el artículo, en la nota esta, el artículo 4, donde dice que nos recuerda estas cosas neoplatónicas de que, diríamos, el bien es difusivo por sí mismo y todo ese tipo de cosas. Sí, pero desde el punto de vista de la causa final o desde una causa formal extrínseca, porque para que de hecho se difunda hará falta una causa eficiente, que es lo que nos va a decir Santo Tomás aquí. Es muy interesante, digamos, todo el matiz que va haciendo. Dice, hay que decir como quiera que el bien es lo que todos apetecen y esto tiene razón de fin, resulta evidente que lo bueno tiene razón de fin, porque lo bueno es lo que todos apetecen. Sin embargo, la razón de fin presupone la razón de causa eficiente y de causa formal. Pues observamos que lo primero que se da en el causante es lo último que se da en lo causado. Por ejemplo, el fuego calienta los cuerpos antes de infundirles la forma de fuego. Sin embargo, el calor se deriva de la forma sustancial del fuego. O sea, tú tienes en este caso en el fuego su forma sustancial, se calienta algo y con eso ya empezarías a tener digamos, la forma del calor en aquello que ha sido calentado, dejando aparte, digamos, la aplicación física, que se le pueden hacer algunas objeciones. Lo que dice Santo Tomás es que, en efecto, el fin es a lo que algo va a tender, pero para eso hace falta también una causa eficiente y una causa formal. Por eso dice, así pues, en la causalidad, o sea, lo que es propiamente la causalidad, encontramos primero el fin y el bien que impulsan la causa eficiente. Segundo, la acción, que impulsa la consecución de la forma. Tercero, la llegada de la forma. Por su parte, en lo causado, digamos en el resultado, hay que invertir el orden. Primero, la forma por la que es ente. Segundo, la fuerza efectiva por la que se convierte en ente perfecto. Como dice el filósofo, nada hay perfecto si no puede hacer algo semejante a sí mismo. Tercero, la razón de bien por la que en el ente se fundamenta la perfección. O sea que aquí Santo Tomás está diciendo que una cosa es considerar la causalidad desde el punto de vista de la causa y otra cosa es considerarla desde el punto de vista del efecto. Y tienes que tener siempre presente, además, junto con esta razón de tendencia a algo, una forma propia de la causa eficiente y una causa eficiente que va a dar lugar a una determinada realización. O sea que no es que el fin mueva así como una cosa completamente separada de lo otro. Sí, el fin mueve, pero porque el fin está incorporado, por así decir, a la forma del agente. El agente tiene un fin, tiene una determinada forma y eso va a dar lugar a un cierto resultado. Más o menos es lo que está diciendo aquí. Hace luego una pequeña, digamos, es interesante, por ejemplo, la respuesta a la primera objeción que habla en relación a el pulcrum, la belleza, con el tema este de la bondad. Dice, a la primera hay que decir lo bello y el bien, lo bello y lo bueno son lo mismo porque se fundamentan en lo mismo, la forma. Por eso se canta al bien, se canta lo bueno por ser bello, pero difieren en la razón.
pues el bien va referido al apetito, ya que es bueno lo que todos apetecen, y así tiene razón de bien, pues el apetito es como una tendencia a algo. Lo bello, por su parte, va referido al entendimiento, ya que se llama bello a lo que agrada a la vista. Como veis, Santo Tomás para pulcrum emplea esta noción de pulcrum como que visa placen, las cosas que una vez vistas nos agradan, ampliando el tema de la vista no solo a la vista material, sino también pues, a captar pues, unas formas, unas proporciones. De ahí que lo bello consista en una adecuada proporción, porque el sentido se deleita en las cosas bien proporcionadas, como semejantes a sí, ya que el sentido como facultad cognoscitiva es un cierto entendimiento. O sea que, como veis aquí, está hablando del conocimiento, entendimiento, sentido de una manera global para explicar el tema de la belleza. Y como quiera que el conocimiento se hace por asimilación y la semejanza va referida a la forma, lo bello pertenece propiamente a la razón de causa formal. O sea, si el conocimiento tiene que ver con que yo me asimilo algo que hay, algo exterior, eso está relacionado con o sea, para lo bello se da el conocimiento tiene que ver con la asimilación tiene que ver con la causa formal, con lo cual por eso dice lo bello más bien pertenece a la causa formal que a la causa final. Bien, esto digamos nos interesa menos. Y luego también aquí Santo Tomás presenta los dos últimos artículos, son digamos algunas precisiones sobre el tema del bien. Aquí va a explicar una noción agustiniana, esta frase de que el bien consiste en modo, especie y orden. Esto procede de San Agustín, como lo cita explícitamente, creo recordar. Sí, en efecto, San Agustín, en el De Natura Boni, hablando un poco como las cosas dependen como las cosas dependen de Dios y en ellas se encuentra el modo, la especie y el orden. Bien, simplemente para que, digamos, por hacer toda la cuestión entera, dirá Santo Tomás, insiste una y otra vez, algo es bueno en cuanto que es perfecto. Acordaos que la clave de la bondad es la perfección y por ahí va a venir la apetibilidad y todas estas cosas. Dice, algo es apetecible, como se dijo, porque, o sea, en cuanto que algo es bueno en cuanto que es perfecto y por eso es apetecible, y se dice perfecto a aquello que en lo correspondiente a su perfección no le falta nada, en ese campo no le falta nada. Como quiera que todo es lo que es por su forma, hay cosas que presuponen la forma y otras que se siguen de ella. Así, para que algo sea perfecto y bueno, requiere tener, además de la forma, lo que ésta presupone y lo que de ella se sigue. La forma presupone la adaptación de los principios, tanto materiales como eficientes. A esto lo llamamos modo. Y por eso se dice que la medida establece el modo. Y la misma forma es llamada especie porque por la forma algo queda constituido en especie. Por esto se dice que el número proporciona la especie. Estás hablando de la proporción que hay algo dentro de algo. Porque las definiciones determinantes de la especie son como los números, según la comparación que hacía Aristóteles de las especies y los números. Porque así como la suma o la resta de una unidad hace variar la especie del número, así también si se añade o se quita una diferencia, varía la definición. De la forma se deriva la tendencia al fin, a la acción y a otras cosas, porque lo que está en acto obra y tiende a lo que le resulta beneficioso respecto a la forma. Esto es lo que corresponde al peso y al orden. De ahí que el concepto de bien, atendiendo a la perfección, consista en el modo, diríamos en el modo tenía que ver más bien cómo se habían organizado las cosas para llegar a esa forma, en la especie, que viene por la forma que tenga algo, y en el orden que te dice la tendencia a lo que eso se dirige. Como veis, reinterpreta o profundiza en esa terminología agustiniana a partir de su principio básico de que lo bueno se dice en cuanto que algo es perfecto y por eso es apetecible.
Y ya, por último, es interesante esta distinción, quizá no nos sirva tanto para Teodicea, pero ya que lo estamos leyendo, para moral sí es fundamental, porque es la distinción entre digamos, el bien útil, deleitable y honesto. También es interesante echarle una ojeada. Aquí, de nuevo, recurre a un padre de la Iglesia, al de Oficis, de San Ambrosio, que hablaba de estos tres tipos de bienes: bien útil, deleitable y honesto. Esto además estaba en toda la tradición clásica, o sea, esto no es que se lo inventara ningún padre de la Iglesia. Dice, parece que esta división propiamente es la de lo bueno humano, en el orden humano. Sin embargo, si se considera la razón de bueno de forma más elevada y universal, encontramos que esta división propiamente corresponde al bien en cuanto bien, a lo bueno en cuanto bueno. Pues lo bueno es algo en cuanto que es apetecible y es el fin de la tendencia del apetito. O sea, una y otra vez, lo bueno como aquello a lo que tiende el apetito. El fin de la tendencia del apetito puede ser considerado en su comparación al movimiento de un cuerpo físico. O sea, cualquier tendencia tú la puedes comparar con el movimiento de un cuerpo físico. Dice, el movimiento del cuerpo físico termina definitivamente en lo último, cuando ha llegado ya, por así decir, a su estado de equilibrio. Y en su marcha hacia lo último también termina de alguna manera en los puntos intermedios. Y esos son llamados términos, en cuanto que en ellos termina una parte del movimiento. El último término tiene que ser entendido bajo dos aspectos. Uno, como aquello hacia lo que uno se dirige, como puede ser un lugar o una forma. Hay un movimiento, yo me dirijo pues de Toledo hacia Madrid, digamos el término es Madrid. O un animal va cambiando para adquirir ya su forma definitiva. Pensa, por ejemplo, no sé, una oruga se acaba convirtiendo en mariposa, alcanza ya esa determinada forma. Con lo cual, diríamos, el término lo puedes entender como un lugar o como alcanzar cierta forma. Pero también puedes ver el término como el reposo en eso. O sea, quiero decir, yo ya he llegado a Madrid, ya he terminado el movimiento, ya puedo descansar en ese sentido. Dice, así lo que es apetecido como medio para conseguir el fin último de la tendencia del apetito se llama útil. O sea, los términos intermedios que vienen bien para alcanzar el término final es lo que se llama un bien útil, porque útil siempre dice referencia a otra cosa ulterior que vas a alcanzar. Lo que es apetecido como fin último de la tendencia del apetito se llama honesto, porque ya, digamos, honesto es aquello que es apetecido por sí mismo, o sea, aquello que no tenemos que buscar otra razón para apetecerlo, sino que lo apetecemos en sí mismo. Eso sería el bien honesto. Y aquello en lo que termina la tendencia del apetito, es decir, la consecuencia de lo buscado, es el deleite. Cuando tú has alcanzado aquello que realmente es, digamos, ya sacia el apetito, tienes el deleite. Obviamente, siempre pueden darse deleites en bienes parciales, en bienes útiles, pero claro, no es el deleite definitivo. El deleite con mayúscula es aquel que se obtiene en el bien propiamente honesto. O sea que, como veis, el bien por excelencia es el bien honesto, porque es el bien que buscamos por sí mismo. El deleite lo que te dice es que has alcanzado un cierto bien, o bien un bien parcial, o bien, digamos, lo bueno definitivo, y lo útil simplemente te hace referencia a que has alcanzado, diríamos, como una etapa en el camino. No has llegado todavía a lo definitivo, pero has ido alcanzando alguna de esas etapas. Bien, esto además es curioso porque Santo Tomás precisa que el bien, lo bueno, no se divide en estos tres de forma unívoca. O sea, no es que tengas especie bueno y útil, deleitable y honesto, como si tienes animal, perro, caballo, jirafa, no. Es una analogía de proporcionalidad. Lo bueno, el bien, en primer lugar se dice de lo honesto, en segundo lugar de lo deleitable y en tercer lugar de lo útil, como ya os he comentado antes.
Bien, pues digamos, toda esta preparación era simplemente para poder explicar cómo lo bueno se da en Dios. Igual que el ser se da en Dios, ya hemos visto que Dios es el mismo ser subsistente, pues lo mismo habrá que decir respecto al bien, respecto a lo bueno. Y es lo que trata Santo Tomás sobre la bondad de Dios. De todos modos, en concreto, en el texto latino, no recuerdo si habla de Bonitate Dei. Esperad. La cuestión es esta, sí. Sí, en el título es sobre la bondad de Dios, aunque habla de una manera abstracta la bondad de Dios, pero emplea luego el adjetivo más concreto. Si ser bueno corresponde a Dios, si Dios es el bien, es lo sumamente bueno, si solo Dios es bueno por su esencia y si todas las cosas son buenas por la bondad divina. Este último artículo además nos va a resultar muy interesante porque de nuevo vamos a encontrar en él lo referente a la doctrina de la participación. Como veis, casi, es evidente que Dios es el mismo bien y las cosas son buenas por participación del bien. Por la relación que hay entre el ente y el bien, podemos aplicar aquí lo que habíamos dicho de la participación, que es lo que va a hacer Santo Tomás. Vamos a ir viendo cada uno de estos artículos. Después de lo que hemos visto antes del bien, es una cosa muy, muy sencilla. ¿Le corresponde o no le corresponde a Dios el ser bueno? Aquí de nuevo está la cita de la Escritura de Jeremías: el Señor es bueno para los que esperan en Él, para toda alma que le busca. Y claro, obviamente Santo Tomás explica que ser bueno le corresponde señaladamente a Dios. Vuelve a insistir otra vez. Lo bueno, algo es bueno en cuanto que es apetecible. Cada uno apetece su perfección. En el efecto, la perfección y la forma tienen cierta semejanza con el agente. Fijaos que esto era la clave de la causalidad. Lo que está en el agente de una manera está participado en el efecto. En el efecto, la perfección y la forma tienen cierta semejanza con el agente, ya que el que obra hace algo semejante a él. Por eso el agente es apetecible y tiene razón de bien, pues lo que de él se apetece es la participación de su semejanza. Claro, como diríamos, lo que tenemos nosotros de bien en realidad es una semejanza de lo que es Dios. Lo que hay en nosotros buscamos todo eso que hay de bien en nosotros. Como Dios es la primera causa efectiva de todo, resulta evidente que la razón de bien y de apetecible le corresponde. De ahí que Dionisio atribuya el bien a Dios como primera causa eficiente, diciendo que Dios es llamado bueno como aquello en lo que todo subsiste, porque acordaos que además habíamos dicho que Dios es causa de lo bueno, también en el sentido de que todo lo que nosotros llamamos bueno está en Dios de una manera especial, de una manera pues como una causa última. Pero fijaos que vuelve a aparecer aquí el tema de lo de la participación. O sea, en la perfección y la forma tienen cierta semejanza con el agente, ya que el que obra hace algo semejante. Y siempre está el tema de que cada uno apetece su perfección, aquello que hay de actual, aquello que tiene de mejor dentro de sí y que procede de la causa. Creo que aquí la nota... Bien, aquí recuerdo todo, el comentario no sé si lo ayuda mucho o no, porque dice todo lo que existe tiene ansia de ser más, busca afanosamente su propia realización. Dios es en quien están todas esas perfecciones. Pero atención, que esto no lleve, porque acordaos que en los líos que se había formado con lo de la captación previa, así como de un absoluto, de un infinito y no sé qué, el que busquemos cada vez algo mejor, en el caso de las personas humanas, buscar un bien mayor, no quiere decir que estés ya buscando automáticamente a Dios. Santo Tomás cortaba cortaba radicalmente ese planteamiento, incluso al hablar, recordáis en el artículo que criticaba lo del argumento anselmiano, decía no es que porque uno busque la felicidad ya esté buscando a Dios. Igual que en otros sitios se había dicho, no porque uno busque lo dulce, está buscando la miel, que es lo más dulce según su modo de hablar. O sea que buscamos siempre ese más y evidentemente solo nos vamos a quedar contentos cuando eso lo pongamos en Dios, pero no es que ya automáticamente estemos buscando a Dios como por arte de magia.
Bien, lo más importante, evidentemente, es el artículo segundo. Dios, eso no es el sumo bien. Aquí creo recordar que empleaba sumum bonum, en efecto, es lo sumamente bueno. Prefiere no emplear en latín diríamos emplear el adjetivo bonum, que puede servir tanto bueno para nosotros como bien. Bueno, aquí las objeciones. Aquí la autoridad es San Agustín, quien dice que Dios es el sumo bien, comprendido por alma, o sea que a Dios llegan pues almas muy purificadas, pero Dios es el sumo bien. La argumentación clave la tenéis aquí. Dios es absolutamente el sumo bien y no solo en algún género o en algún orden de cosas, porque puede haber cosas que sean muy buenas en un género, pero no lo sean en otra. Así pues, como ya se ha dicho, se atribuye a Dios el bien en cuanto todas las perfecciones deseadas dimanan de Él como la primera causa. O sea, cualquier cosa que haya de perfección antes está en Dios como la primera causa. Por tanto, como la perfección es lo que apetecemos y en Dios están todas esas perfecciones, tienes que decir que Dios es el sumo bien. No es que dimanen de Él como de un agente unívoco, como quedó demostrado. Acordaos aquí esa diferencia que hacíamos agente unívoco, agente equívoco. Dios es agente equívoco. Poníamos el ejemplo de que los cielos eran agente equívoco en cuanto de él proceden diversas cosas, muchísimo más Dios. Dios es agente equívoco y acordaos que habíamos dicho además que el primer agente tiene que ser necesariamente equívoco, porque un agente unívoco solo hace lo que es igual a sí mismo, con lo cual, si el primer agente fuera meramente unívoco, se tendría que estar haciendo a sí mismo, lo cual es absurdo. El primer agente tiene que ser equívoco. Por eso el primer agente es un agente equívoco, no dimanan de él como de un agente unívoco, sino equívoco, sino como de un agente que no se corresponde con los efectos ni por razón de la especie ni por razón del género. O sea, Dios no produce otros dioses, no crea otros dioses, produce cosas que son inferiores a él. La semejanza del efecto se encuentra en la causa unívoca uniformemente. Cuando de una planta viene otra planta, pues la planta, pues de la planta producida, esa perfección está tal cual en la planta que la produce. En la causa equívoca se encuentra de forma más sublime, como el calor se encuentra de forma más sublime en el sol que en el fuego. O sea, cuando tenemos una causa equívoca, esa perfección está de una manera eminente, de una manera pues muy superior. Así pues, como quiera que el bien está en Dios como la primera causa no unívoca, es necesario que el bien en él, que el bien esté en él de modo más sublime. Y por eso se le llama sumo bien. Aquí de nuevo la terminología latina es más, digamos, es más clarita. Fijaos la frase final. Así pues es preciso que, puesto que lo bueno está en Dios como en la primera causa de todas las cosas no unívoca, que esté en él de un modo excelentísimo. Acordaos de nuevo, nos recuerda esto la vía de eminencia, es esta. El bien está en él de modo excelentísimo y por ello se le denomina sumo bien. Bien, esto creo que es bastante sencillo. Y luego, para acabar de redondear, nos va a decir que si ser bueno por esencia, eso no es propio de Dios, porque hemos dicho claramente Dios, que es el creador de todo depende de él, todo lo que hay de bien en las criaturas está en él, con lo cual es lo bueno por esencia. Pero ¿se podría pensar en algo que sea bueno por esencia sin ser Dios? Aquí cita a Boecio, el libro de Hebdomadibus, que ya nos ha salido alguna vez y que hablaba del tema de la participación. Fijaos cómo va a salir. Todo lo que proviene de Dios es bueno por participación, por lo tanto, no por esencia. Y el de Hebdomadibus lo va a citar también en el artículo siguiente, en el que va a hablar de los bienes por participación. Fijaos, hay que decir, solo Dios es bueno por esencia. Se dice que algo es bueno en cuanto que es perfecto, y la perfección de algo puede ser contemplada desde 3 puntos de vista. Primero, la perfección como constitutiva del ser de algo.
aquí de nuevo nos está liando esto creo que va a ser mejor verlo directamente en latín, porque con el ser y el ente va a confundirnos. Hay que decir que solo Dios es bueno por su esencia. Cada cosa se dice buena en cuanto que es perfecta. La perfección de alguna cosa es triple. La primera, en cuanto que está constituida en su ser. Diríamos que aquí el ser de una cosa, el ser de un determinado ente, hay una primera bondad que es por la cual está constituida en ese ser, cuando antes ha dicho que todas las cosas son buenas. En segundo lugar, respecto a algunos accidentes que se le añaden para que pueda realizar la operación perfecta necesaria. O sea, cuando algo, tú puedes decir, todas las cosas son buenas, sí, pero esta cosa ha realizado su operación propia o esta persona ha realizado su operación propia, lo que decía antes. Toda persona es buena, igual que toda cosa es buena, pero si una persona no adquiere virtudes, no alcanza su fin, no va realizando bienes, tal persona diremos que no es buena moralmente, porque no está, no tiene esa bondad que le viene de la operación. La tercera perfección de algo se da porque algo alcanza otra cosa como su fin. Aquí diríamos, es el ejemplo este último que os he puesto. Vamos a ver ahora en la explicación. Así pues, en cuanto pone como siempre el efecto del fuego. La primera perfección del fuego consiste en ser, que lo tiene por su forma sustancial. La segunda perfección consiste en el calor, o sea, las cualidades, la calidez, el que se eleva, la sutileza, la sequedad y cosas de este estilo. O sea, en ese sentido, el segundo nivel de bien no es tanto por la esencia de algo, una esencia que siempre es participación del ser, sino por cualidades que se le añaden. Y en tercer lugar, la perfección del fuego sería que se queda quieto en su lugar. Para Santo Tomás el fuego tenía que ver ya con determinado cielo, ahí era donde tendía el fuego, cuando llega el fuego ahí ya se quedaba tranquilo, era un poco el planteamiento que tenía. Dice, esta triple perfección no corresponde a nada creado según su esencia, sino solo a Dios, cuya esencia es su ser, y al cual no se le añade ningunos accidentes, sino que lo que de otras cosas se dice accidentalmente, de Dios le conviene esencialmente, lo que habíamos dicho ya, que en Dios no hay ningún accidente. Todo lo que hay de perfección le corresponde a Él por su propia esencia, porque es el ser. Como dice, ser poderoso, ser sabio, cosas de este estilo. Nadie es que sea sabio por esencia. Evidentemente, en su esencia tendrá poder realizar determinadas acciones de la sabiduría, pero no es que se identifique esa persona con la misma sabiduría, no es sabio por esencia, o sea, en su esencia está el que desarrolla la sabiduría, pero no se va a identificar con la misma sabiduría. Y lo mismo, y también el tercer nivel, él mismo no se ordena a ninguna otra cosa como su fin, sino que él es el último fin de todas las cosas. Fijaos que esto de nuevo tuvo que salir en el siglo XIX, cuando hubo esos problemas de panteísmo, esto lo trató el Concilio Vaticano I, cuando se decía que Dios no hacía las cosas por un fin distinto de sí mismo. O sea, en Dios no hay un fin ulterior a sí mismo, sino que Él es el fin por el cual realiza todas las cosas. O sea, no es que Dios haga algo ordenado a otra cosa distinta de sí. Por supuesto que Él va a querer que se difunda su bondad, pero la razón por la cual hace esto es su propia bondad, no es que esté buscando una cosa ulterior que no tenga. Bien, por eso dice, y Él porque Él es el último fin de todas las cosas. Por esto es claro que solo Dios tiene una perfección completa, omnímoda, por todas partes, según su esencia. Y por eso solo Él es bueno por su esencia, según su esencia. Fijaos la terminología per suam essentiam. Ideo ipse solus est bonus per suam essentiam.
Bien, viene luego, hace luego algunas otras referencias, alguna otra cuestión en la respuesta a las objeciones, pero bien, por ejemplo la de la tercera es un poco lo que os he comentado antes de que unas cosas pueden tener cierta bondad esencialmente, pero no son no son la bondad por esencia. La bondad de la cosa creada no es su misma esencia, sino algo sobreañadido o su mismo ser, o alguna perfección sobreañadida, o el orden al fin. Sin embargo, esa misma perfección sobreañadida también se dice buena y se dice ente. Por esta razón se dice ente, o sea, porque acordaos todo lo que es, se dice ente, o sea, aunque sea algo que vayamos añadiendo a la esencia, eso no deja de ser también ente, porque por ella porque esa perfección sobreañadida es algo, no porque esa misma, digamos, esa misma perfección sobreañadida sea por alguna otra cosa. De aquí, por esta razón, se dice buena, incluso esa perfección, porque es algo bueno, no porque ella tenga en sí otra bondad por la cual sea buena. Claro, porque podrías decir, esta criatura tiene una esencia, pero luego, si se le añaden otras cosas, eso viene como de otra esencia distinta, eso es ente, eso no es ente. Por supuesto, dice Santo Tomás que eso también es ente, pero no se identifica con la primera esencia. Tienes aquí todo el tema de la participación, con lo cual, aunque haya cosas buenas, no se pueden identificar con la misma bondad como es Dios. Bien, o sea que esto es un poco lo que os quería comentar, que en el fondo siempre está esta relación entre la bondad que procede del ente, la perfección, la bondad aquello que todos buscan. Esto, digamos, que lo tenga de manera por sí mismo completamente solo Dios. Y ya, por último, este artículo cuarto, si todas las cosas son o no son buenas por la bondad divina, que repito, aquí va a salir toda la participación. Fijaos va a citar sale tanto San Agustín como Boecio en la segunda objeción, y en el argumento de autoridad o el argumento para responder, dice, está el hecho de que todas las cosas son buenas en cuanto que son, de nuevo en cuanto que existen, pero no se dice que todas las cosas sean seres, sean entes por el poder divino, sino por su propio ser. Por lo tanto, no todas las cosas son buenas por bondad divina, sino por su propia bondad. Es decir, aquello por lo que lo denominamos bueno es por la propia bondad. Una bondad, por supuesto, participada, como hemos dicho antes. No bondad por esencia, pero una bondad que realmente está en las criaturas. Esto, aquí como este punto era tan importante, lo pasé a los apuntes, que ya veis que aquí está todo como más resumidito. Viene a decir lo siguiente, porque claro, si esto no lo tienes claro, acaba siendo platónico. Fijaos, Platón estableció las especies separadas de todas las cosas. De este modo, los individuos son llamados tales en cuanto son participaciones de las especies separadas. Por ejemplo, Sócrates es llamado hombre por la especie separada de hombre. Además, así como mantenía la idea separada, por ejemplo, de hombre y lo llamaba hombre por sí, o de caballo, llamándolo caballo por sí, del mismo modo mantenía la idea separada de ser y lo llamaba ser por sí, y de uno llamándolo uno por sí. Y por eso cada una de sus participaciones es llamada ser o uno. Aquello que es bueno por sí y uno por sí lo establecía como el Dios supremo, a partir del cual las cosas se dicen buenas por el modo de participación, pero como si la cosa no tuviera algo en sí mismo. Dice, aun cuanto esta opinión parezca sin fundamento por establecer especies separadas de las cosas naturales que subsisten por sí mismas, como demuestra Aristóteles abundantemente, sin embargo es absolutamente cierto, tal como dijimos, que hay algún único bueno por su esencia, y en esto concuerda con Aristóteles, o sea, tiene razón Platón en que hay algo que es bueno por su esencia, pero eso no quita que las cosas realmente sean entes, realmente sean participación. Dice, de este primero que es ente y bueno por esencia, todas las cosas pueden recibir su denominación, tanto de entes como de buenas.
en cuanto participan de él por el modo de una cierta asimilación, aunque de una manera lejana y deficiente, como queda claro por lo anterior. Así, cada cosa puede ser llamada buena por la bondad divina como principio primero. O sea, algo es bueno, pues porque ha sido creado con Dios, ha sido creado por Dios, como principio primero, ejemplar, efectivo y final de toda bondad. Sin embargo, todo puede ser llamado bueno por la semejanza con la bondad divina que lleva inherente. O sea, la misma criatura tiene en sí misma una semejanza inherente de la bondad divina que es formalmente su bondad, y por ello se llama así. Decimos que algo es bueno por la bondad que hay en esa criatura, aunque por supuesto eso dependa de la bondad de Dios que la ha causado. De este modo hay una sola bondad de todo y a un tiempo muchas bondades. Fijaos que esto es también muy importante, porque si no parecería que solo existe un ser de Dios y todas las cosas en el fondo son el ser de Dios, y en el fondo no habría cosas y podríamos caer en un panteísmo, que es un poco a lo que tendió Eckhart. El maestro Eckhart tuvo algunas cosas muy poco precisas de esa manera. Bien, pues lo dejamos ya aquí y continuamos la siguiente sesión con otros atributos como la infinitud o la perfección, todo esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.